Buenos días con todos. Dios les bendiga. Espero que estén bien. Saludos a ustedes que nos acompañan de manera presencial y a aquellos que están conectados con nosotros a través de Iglesia en Línea. Sean todos bienvenidos. Como decían en algunas publicidades en televisión y en internet, desde octubre ya se siente que viene diciembre, pues ya estamos en diciembre. Llegamos. ¿Qué le parece? Y junto con diciembre no solamente la expectativa de un año nuevo, sino también la celebración navideña. Vamos a comenzar una serie corta, en sí son 3 domingos que vamos a estar compartiendo este tema de la Navidad. Y enfocar no solamente desde las Escrituras, sino también por ahí salpimentar un poco con ciertos aspectos históricos que es necesario tener presente para nuestra celebración navideña. Hoy tenemos que ver un título interesante que tiene que ver con la encarnación del Señor. Y vamos hablándolo así, utilizaremos el texto de Juan en el capítulo 1, vamos a tratar de leer todo el capítulo en esta mañana con sus respectivos cortes para no solamente meternos en la cabeza de Juan, sino también poder abrazar aquellos conceptos que Juan quería que su audiencia entienda. Vamos a Juan 1, verso 1 y 2, dice así: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Ahora, cuando uno lee esto, simplemente piensa, ya, el Verbo es una forma de llamar a Jesús. Y quizás nos quedamos solamente con ese acercamiento. Pero yo debo de entender algo cuando yo estoy leyendo a Juan. Juan es un apóstol que para cuando esté escribiendo su propio evangelio, es decir, su relato sobre la vida y obra de Jesús de Nazaret, Juan está de obispo en Éfeso. ¿Se acuerda de Éfeso? ¿Se acuerda la semana pasada todo lo que revisamos de Éfeso? Y de sus dioses y su forma de ver la vida y la cosmovisión que ellos tenían. Pues para esta gente de Éfeso que tenía pensamiento griego en su forma de pensar, los griegos pensaban de que era imposible de que el Dios eterno, netamente espiritual, haya creado este mundo material o haya creado a personas como nosotros como cárceles corporales dentro de las cuales habita algún tipo de alma o algún tipo de espíritu. Para la gente de pensamiento griego, eso era imposible pensar, de que Dios haya creado este mundo, este cosmos o este universo, hoy que nosotros tenemos una visión un poquito más grande de nuestra creación universal. Así creían los griegos de Éfeso, y por no decir los griegos en general, en el primer siglo de la historia de la Iglesia. Por lo tanto, una de las intenciones de Juan al escribir su evangelio es dejar sentado de que esta realidad sí es posible. Y Juan va a hacer uso de un término que para usted y para mí quizás no pueda significar mucho, pero que en aquella época significaba todo. Logos. Esa palabrita en particular, logos. Logos que en nuestra Biblia en castellano se traducirá por la palabra verbo. En sí, logos significa palabra. Y para los griegos, como la palabra es algo inmaterial, porque pregunto, ¿yo puedo ver las ondas de sonido de las palabras que usted pronuncia? ¿Se puede ver eso? No se puede ver eso. Quizás si usted tuviera un osciloscopio, viéramos alguna representación gráfica de las ondas de sonido. Pero digamos así, a tú, no podemos ver eso. Por lo tanto, para los griegos, hablar de el logos o hablar de el verbo, para ellos era aquel Dios supremo que dio origen a todas las cosas, sobre todo las espirituales, como pensaban los efesios con su cabeza griega.
Y ahora, la parte interesante de Juan es que dice de que el logos, el verbo, esta palabra activa de Dios, ya existía. Ya existía desde antes de que comience, ¿qué? Según el texto, desde antes del principio. Y ahora, y esto es súper interesante, porque en la mente de Juan, que es judío por si acaso, pero Juan se conoce muy bien todos los resquicios de cómo los griegos piensan. Pues Juan en su mente judía tiene en su cabeza también al Génesis. Génesis que en su primer capítulo o en su primera sección, ¿qué es lo que dice el texto? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego que la tierra estaba desordenada y vacía, y luego comienza una canción muy linda dentro del capítulo 1, donde dice, y dijo Dios, y fue hecho, y vio Dios lo que había hecho, y fue bueno en gran manera. Esta repetición constante allá en Génesis 1, a usted y a mí nos dice de que hay una canción creativa. Entonces Juan expresa, antes de que el tiempo, el espacio, la materia y todo lo que encontramos hoy en el cosmos llegase a existir, antes de todo eso ya estaba el verbo, el logos. Y esto es algo interesante porque aún hasta en el uso de ese término dentro del medio griego, uno puede pensar de que las palabras terminan siendo la expresión audible de la parte cognitiva del individuo. Lenguaje y cognición siempre van de la mano. Por eso a los niñitos desde el jardín siempre les dicen, lean en voz alta. Por eso cuando usted estudiaba en el colegio, en la universidad, usted estudiaba en voz alta. Porque hay una relación muy interesante entre la parte cognitiva, la sabiduría que puede haber aquí o el conocimiento que puede haber allí, junto con el razonamiento, el aprendizaje y la palabra hablada. Cuando usted habla o escribe, usted lo que está haciendo es generar esas lindas conexiones neuronales para que todo llegue a ser. Así que todo este concepto que menciona Juan está implícito en esta simple y sencilla palabrita de aquí. El verbo, el logos, estaba antes de que la creación visible comience. ¿Qué más dice el texto? El logos, el verbo, estaba con Dios. Y esta es una parte también interesante de Juan, porque está hablando de que la divinidad va a tener 3 personalidades completamente distintas una de la otra, pero que juntas conforman o tienen una misma esencia. Al hablar de que el Logos estaba con Dios, pone a Dios por un lado y va a poner al Logos o al Verbo o al Hijo, que vienen a ser sinónimos para nosotros, como otra persona diferenciada. Una persona diferenciada. Es por eso de que en la Escritura Jesús va a decir, y eso lo anota Juan en su propio Evangelio, el Padre y yo somos uno solo, o somos la misma cosa, como traducen otras versiones. El Espíritu de Cristo, dice Juan en Apocalipsis, el Espíritu de la profecía o de la palabra, hablando el Espíritu de Dios. Juan tiene esto. Él va a ir demarcando cuáles son estas 3 personalidades, estas 3 personas, mejor dicho, que van a conformar la divinidad. Entonces alguien puede decir, porque hay ciertas sectas que agarran esto y dicen, es que si tú lees esto, te va a decir de que el verbo es una cosa y de que Dios es otra cosa. E inclusive se hablará de que, y hay sectas que dicen eso, de que Jesús es un Dios con minúscula, creado por Yahvé, pero que no es Yahvé. Entonces Juan, para arreglar ese problema
que alguien pudiese tener al no entender cómo él escribe, él pone la última línea dentro de este texto. ¿Qué dice aquí? Y el Verbo era Dios. Lo interesante, si usted se acuerda de otras veces que hemos conversado de este texto aquí, es que en el texto griego esta última línea está al revés. ¿Cómo? Y Dios era el Verbo. Quizás para usted y para mí eso no genere mucha diferencia, pero para un lector griego sí. Está diciendo de que la divinidad es el Verbo que ha creado todas las cosas. ¿Por qué esta introducción un poco tan categórica dentro del pensamiento griego y de ese término tan particular, logos? Porque hay algo interesante. Nosotros cuando hablamos de Navidad, mucho tenemos de la Iglesia occidental y del catolicismo romano occidental. Porque nosotros usamos, por lo general, el término nació. Nació Jesús. Nació el Salvador. Y quien creyera que por esa palabrita tan chiquita, nació, con su concepto, hubo mucho debate filosófico a lo largo de la Iglesia. Porque la gente comenzó a pensar, entonces el Verbo comenzó a ser en el momento en que la Virgen María fue usada para concebir al niño. No, es que el Verbo, Jesús, comenzó a ser el día en que allí en el pesebre de Belén María dio a luz y pusieron al niño sobre ese lugar. Mientras que la Iglesia de Oriente utiliza quizás un mejor término, que es el término se encarnó. Son dos cosas, de alguna manera, completamente distintas. Se encarnó. Encarnarse implica lo que Juan expresa. Ya existía. Y lo único que hizo fue encarnarse. ¿Ya? Nacer implicaría recién allí comenzó. Pero la palabra encarnación le hace mejor honor a la enseñanza que Juan nos quiere transmitir. ¿Y por qué esto? Porque algo que acontece en nuestra época es que a los niños, bueno, no sé si ahora lo hagan, ¿no? Vamos matando mitos aquí, y perdóneme si yo le mato la alegría. La vida es complicada, así es la vida. A los niños en las escuelas les hacen hacer cartas a Santa. ¿A quién? O sea, ni siquiera es Nicolás de Esmirna, que fue un obispo. Y por último, si fuese Nicolás de Esmirna, obispo de la iglesia, ya se murió, está en el cielo. Así que no hay cómo hacerle carta a Nicolás de Esmirna. Otra, usted está hablando de este señor gordito, de traje rojo, botitas y cositas blancas y cinturón ancho negro. Usted le está escribiendo, perdóneme hermano Eddie, usted le está escribiendo a un ícono que usa de Coca-Cola Company para asociar la ingesta de esta bebida gaseosa en épocas navideñas y festivas. A los niños les estoy diciendo que le escriban a este personaje. Muy mitológico, por si acaso. En última instancia estoy enseñando a mis muchachos a que crean una mentira, de alguna manera. Vamos con otra, que no tiene nada que ver en sí con Navidad, aunque suene más cristiano, aunque suene más de iglesia. Escríbele una carta al niño Dios. ¿Cuántos le hicieron carta al niño Dios? Probablemente la generación pasada. Ok, por eso Juan comienza su evangelio diciendo, cuando hablamos del Verbo, ya no estamos hablando del bebecito. Y es que nosotros tenemos alguna tendencia inconsciente en nuestra cabeza de que cuando pensamos en Navidad, ¿pensamos en qué? Y de alguna manera seguimos pensando que sigue siendo y aún está en la iconografía e imaginería dentro de algunos sectores de la cristiandad, siempre se sigue dibujando la figura de una madre, teóricamente María, con Jesús nunca crece. Jesús nunca crece. ¡Qué locura!
¿Qué dice Juan? Cuando te refieras a Jesús, estás hablando con el Logos, que estuvo antes de que el cosmos, el universo y la creación comenzaran, y por cuya palabra fueron hechas todas las cosas que se crearon, no solo porque estaba con Dios, es decir, con el Padre, sino de que Él también era Dios desde antes de que todo comience. Cuando celebramos Navidad, nosotros tenemos en conciencia de que no estamos con el bebecito, sino que estamos delante de la majestad de la divinidad que un día decidió encarnarse y hacerse como nosotros. Diferente, ¿verdad? ¿Sí o no? Reaccióneme, dígame algo. Voy a creer que usted no desayunó hoy de mañana. Ya, gracias. Ya, converse conmigo. Oiga, es feo hablar solo. ¿Ya? Ok, ya. Entonces, él estaba con Dios en el principio. Y no se olvide de la inversión griega, ¿verdad? ¿No? Y Dios era el Verbo. No, si usted sabe eso, ya sabe un poquito más de griego que ayer. Para ir resumiendo esto y nuevamente recapitular, la realidad del Verbo. Él es el Hijo de Dios, y vamos corrigiendo este término también. Porque nosotros escuchamos la frase, es el Hijo de Dios, e inmediatamente ¿en qué pensamos? Y no nos ponemos a pensar de que en el pensamiento judío la palabra, la frase Hijo de Dios es un título para referirse al rey que Yahvé había prometido desde los profetas con anticipación que vendría a ejecutar la voluntad divina. Así que Hijo de Dios no es como el villancico. A mí no me agradaba ese villancico. Ahí viene el niñito jugando entre flores y los... Hijo de Dios, se refiere el texto al rey que el Señor mismo había prometido. En otras palabras, ¿qué Juan está diciendo? Él es el Verbo, Él es el Logos creador. Él es el Rey que había sido prometido. Él es el Mesías, el Salvador, que vendría a rescatar a su pueblo. Ya vamos a ver de qué. Y por último, ¿Él es quién? Él es Yahweh, Él es Dios, salvando. Inclusive, cuando se da la anunciación, acuérdese lo que le dijeron a María, y le pondrán por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de su pecado. ¿Qué significa Jesús? O esta palabrita Yahoshua, que después se hizo una contracción y la gente le llamó Yeshua, pero el nombre más grandote es Yahoshua. ¿Y por qué? Porque eso literalmente significa Yahvé está salvando. Así que el propio nombre del Verbo hecho carne tiene que ver con la divinidad completa, actuando en salvación. No es el niñito que está jugando entre flores, ni tampoco el bebecito que sostiene una mamá y que nunca crece, ni tampoco es el Jesucito que por ahí nació. No, es Dios en toda su potencia encarnado. No es un bebé, no llegó a ser en la encarnación, y la realidad del Verbo antecede a lo creado, y antes que el espacio, tiempo y materia existiesen, Él ya estaba, porque es divino. Sigamos con Juan, es que Juan es bonito. 3 al 5. Por medio de Él, por medio del Verbo, del Logos, de aquel que es Dios, por medio de Él todas las cosas fueron creadas, y sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Son apenas 4 líneas y media, y Juan a nosotros nos manda a pensar en un sinnúmero de conceptos aquí. La primera cosa, acuérdense, los griegos pensaban de que el mundo material no podía haber sido creado por Dios. Pero Juan, ¿qué es lo que dice?
Pare el carro. Todo lo que contemplan sus ojos y todo hacia donde usted puede dirigir su mirada o su entendimiento ha tenido un solo autor, el Creador. ¿Y quién es este? El Verbo, porque por medio de él todo ha sido creado. Las cosas que ves, las cosas que no ves, las cosas que conoces y las cosas que aún no conoces. El mundo espiritual invisible y el mundo material tangible, todo ha sido creado por él. Y hay algo interesante, en que si usted se pone a pensar en la clase de creación que tenemos, sucede de que nuestra creación tiene un diseño inteligente. Óigame, hasta la existencia de su propia vida es todo un milagro. Respóndame una pregunta, quizás es una pregunta que hasta los niños de colegio podrían responder. ¿Y cuál es? ¿Cuántas personas en el mundo tienen exactamente la misma codificación de ADN que usted tiene? Entonces su vida no es un evento que de alguna manera el marco teórico científico lo podría repetir y repetir y repetir y repetir. Acuérdese que dentro de esta metodología está, ¿verdad?, de que en el tema científico uno puede ver un fenómeno, uno puede repetir las condiciones y hacer lo que se genere una y otra y otra y otra vez, y después de repetir el fenómeno yo puedo llegar a algún tipo de ley o axioma, y después de eso puedo ya decir de que existe una ley en el universo que gobierna esto así, asado y cocinado. ¿Ok? ¿Cuántas veces hicieron el experimento para repetirlo a usted? Sucede que solo hay un usted y no hay otro. De allí que nuestros abuelos hayan acuñado quizás la frase sencilla, ¿no?, de que su vida sea un milagro. Creo que era Tomás de Aquino que decía, gloria de Dios, no, San Agustín, gloria de Dios es que el hombre viva. Su vida en sí misma es evidencia de un hecho único e irrepetible. Lo segundo, hablando de la propia creación, nuestra creación tiene sistemas muy complejos. Hace poco falleció el señor que tomó el trabajo investigativo de una mujer para darle forma a la codificación genética que tenemos hoy en día. Eso hace muchos años comenzó a estudiar. Nuestro ADN es algo que usted y yo no vemos a simple vista, pero allí está y es complejo. Hoy tenemos ya sondas que viajan por el universo, sondas que han llegado a Marte, exploradores que han llegado cerca del Sol. Y lo único que nos deja entrever todo ese avance es que los sistemas de la creación o del mundo visible son complejos. Son complejos. Y que hasta el día de hoy los matemáticos y los físicos tienen que desarrollar lo que suelen decir, las matemáticas que aún no existen para explicar todo esto, que a luz nuestra es complicado explicar. La ciencia se encargará de decirnos cómo fueron las cosas. La ciencia se encargará de decirnos cuándo fueron las cosas, teóricamente. Jesús y el texto de la Escritura nos hacen pensar en quién estuvo detrás de todo. Así que si tenemos un mundo complejo, y con una especie humana, por lo menos la que tenemos a nuestro alcance, de que tiene cognición y sabiduría, no puedo yo pensar en otra cosa que no sea en un diseñador, creador, inteligente, que haga todo lo que existe con una perfección increíble, con las matemáticas que no existen, con esas mismas. Por medio de él, todas las cosas fueron creadas. Sin él, si no existiese un creador, nada, ni el mundo material, ni el mundo invisible, nada habría llegado a existir. Y ahora de aquí Juan da un saltito y Juan se pone filosófico y dice, en el Verbo estaba ¿qué cosa? Estaba la vida. Y la vida era la luz de la humanidad. Y Juan nos mandó al Génesis donde Moisés relata y dice,
Vio Dios que era bueno y dijo Dios, y así fue, y al final crea al hombre y le dice al hombre, dice del hombre que lo forma del polvo de la tierra, que sopla sobre el aliento de vida y que llega a ser un alma viviente. Ok, ¿a cuál luz se está refiriendo Juan? ¿Al sol? No, eso ocupa otro lugar dentro de la creación. Pero aquí luz tiene que ver que es aquella esencia que puede atravesarlo todo y llenar de vida todo lo que toca. ¿Por qué la creación funciona? Porque la luz de la divinidad está presente en el acto creativo. ¿Por qué el hombre puede ser y puede pensar? Porque la luz de Dios está allí iluminando. Pero nosotros fuimos los responsables. Nuestra raza fue la responsable de esto de aquí. Por nosotros entró el caos, por nosotros entró la destrucción. Nosotros somos, qué pena, los gestores de nuestro propio acabose. ¡Qué desdicha humana! Sin embargo, Juan, ¿qué es lo que dice? Pero una cosa es las tinieblas, que está presente en el género humano, pero ni siquiera la peor tiniebla del corazón humano puede en contra de la luz que viene del Creador. Los conceptos de gracia están fundamentados en la esencia de Cristo Jesús. No hay pecado más horrible, ni pensamiento más feo, ni acto deplorable que Dios no perdone o que su luz no trascienda. Es verdad, vivimos en un mundo donde hay gentes y mentes criminales y que a la luz de una política de Estado, tienen que pagar por su crimen. Pero aún pagando por su crimen, Dios no los deja sin esperanza. No solo a ellos, sino a usted y a mí. Porque quiera usted o no aceptarlo, nosotros tenemos necedad y maldad en el corazón. El proverbista decía, la necedad está ligada al corazón del muchacho, pero la norma, la vara de la corrección lo alejará de él. Así que la necedad es inherente al ser humano desde tierna edad, se manifiesta. Tenemos eso, tenemos tinieblas en el corazón. Las tinieblas pueden apagar su luz, podría ser la pregunta llena de desesperanza. Y Juan dice, nunca, nunca tus tinieblas apagarán su luz. En Él estaba la vida era la luz de la humanidad, y esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Navidad se tiene que convertir en este desafío. Olvídese, yo sé que hacemos un pesebre, nosotros tenemos un pesebre en la casa para recordar lo que fue, pero también debo de tener presente lo que es. ¿Y qué es lo que es? ¿Suena redundante? ¿Y qué es lo que es? De que hoy su luz trasciende y vence cualquier forma de tiniebla del corazón suyo y mío y de la sociedad. Que Navidad se convierta en ese grito que se va en contra de las tinieblas del día de hoy, y donde se proclame a Jesucristo como la única esperanza para traer luz aquí adentro. Y no estamos hablando solamente del mes de diciembre, porque ni bien se acaba Navidad y usted ya piensa en ¿qué? En la rosca de Reyes. Y después de la rosca de Reyes, ¿usted en qué piensa? Solitos caen. Carnaval. Y después de Carnaval, ¿qué piensa? Semana Santa. Y después de Semana Santa, ¿qué piensa? Puro feriado usted. Pero
el desafío de Navidad es pensar de que los 365 días del año, 24/7, la luz de Dios trasciende toda tiniebla y nadie lo puede apagar. Para ir afirmando este tema, no se olvide, hemos hablado del Logos creador, de la luz de vida, es luz moral, luz de conocimiento, y que el pecado de la humanidad no puede apagar su luz trasciende, así como trascendió en la creación. ¿Se acuerda lo que escribió Moisés en Génesis? Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena. Vamos a otro bloque de texto de Juan. Dice del verso 6 al 13. Vino un hombre llamado Juan, y no es el que escribe. Allí Juan se está refiriendo a Juan el Bautista, por si acaso. Vino un hombre llamado Juan, ponga entre paréntesis, el Bautista. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan, el Bautista, no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. ¿Cuál luz? Esa luz verdadera que alumbra ¿a quiénes? Eso es gracia. No hay exclusión. No hay alguien que quede fuera del plan. No hay nadie que quede rechazado por Dios. La gracia está allí. Esa luz verdadera que alumbra a todo ser humano venía a este mundo. Y el que era la luz ya estaba en el mundo. No se olvide, estamos hablando del Creador. El que era la luz ya estaba en el mundo y el mundo fue creado por medio de él, pero como el mundo andaba en tinieblas, ¿qué pasó? El mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, continúa este texto. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas ¿a cuántos lo recibieron? A los que creen en su nombre. Les dio el derecho. El Hijo les dio el derecho. El Verbo les dio el derecho de ser llamados, de ser hijos de Dios. Hijos de Dios no nacen de la sangre. Es que mi papá y mi mamá son cristianos, entonces yo soy cristiano también. No nacen de la sangre, no nacen por deseos naturales. Febrero es 2 más 9, 11. ¿Usted nació en noviembre? ¿Hay alguien por aquí que haya nacido en noviembre? Entonces probablemente usted fue el producto de un día del amor y de la amistad bien celebrado. No nacen por voluntad humana, no nacen por deseos naturales, ni tampoco porque los hombres quieren. Los hijos de Dios son los que nacen de Dios. Pero ¿qué hay que hacer para ser parte de esto? Dice allí, a los que le recibieron y a los que creen en su nombre. Dos frasecitas interesantes, recibirle y creer. Vamos desde adelante hacia atrás. ¿Qué es creer? Creer es poner mi confianza en la provisión que Dios ha hecho para mí en la persona de Jesús de Nazaret. Mire, vivir en este mundo es complicado. Es feo a veces. Y uno necesita algo más allá de un simple ejercicio de introspección y de autocalmarse. ¿Te está atravesando un momento difícil? Entonces, ¿usted qué hace? Cuenta hasta 10 y respira. Va 1, va 2, va 3. Usted puede hacer el ejercicio, es bueno, resulta, se oxigena el cerebro. Pero usted necesita más allá de eso. Usted de eso no vive. Usted necesita a alguien del cual aferrarse. Porque así es nuestra naturaleza.
la introspección, ejercicios quizás espirituales, como los quiera llamar, a veces los temas de nueva era pueden salir a la luz, la automotivación, eso es como meterse una pequeña dosis de serotonina en el cuerpo. Dura un ratito, pero no se puede vivir así. Pero sí necesitamos a alguien del quien aferrarnos. Y por eso Juan dice, a los que creen en su nombre, ¿qué era creer? Confiar en la provisión que Dios ha hecho en Cristo Jesús. Usted y yo necesitamos sabiduría para vivir. Cristo es la sabiduría encarnada de quien podemos aprender. Él lo dijo, aprendan de mí, yo soy manso y soy humilde de corazón. Y cuando hagan esto, tendrán paz, tendrán reposo para sus almas. Yo necesito fuerzas para vivir. Bueno, pues en Cristo habita la plenitud de la divinidad. Y puedo hacerle frente a este mundo trágico, complicado, caído en ocasiones, siempre, porque Él multiplica en mí sus fuerzas. Y puedo avanzar un día más, un mes más, un año más, lo que sea. Yo necesito gracia, porque me voy a equivocar en el camino. Ok, Él es la fuente de gracia. Creer en su nombre es creer en la provisión que Dios ha hecho para mí en Cristo Jesús. Y no solamente eso, Juan dice su nombre. Eso debería resonar. Cantamos por ahí una canción. Su nombre es más grande, su nombre poderoso es. Ya. ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo se llama el verbo? Jesús. ¿Y qué significaba ese nombrecito en particular? Yahweh, Dios, la plenitud de la divinidad, está salvando. Y yo puedo acercarme a los textos de la Escritura y comenzarme a dar cuenta de las distintas formas en que Dios ha intervenido en la historia. Y puedo darme cuenta de que su poder, su divinidad, su provisión siempre han estado allí presentes. Y de manera particular para su pueblo que confía en Él y que le ha recibido a Él. Obvio, en los términos de Él. Les dio el derecho de ser hijos de Dios. No nacen de sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Para ir resumiendo este bloque, no se olvide, desde Edén, la imagen de Dios ha sido distorsionada. Desde Edén, cuando fue la caída y las tinieblas entraron, si quiere verlo así, a la creación, desde allí, a Dios la gente le tiene miedo, a Dios la gente le huye. Se piensa de que Dios está allí para matar y para destruir. Se piensa de que Él es un gran juez que está dispuesto a pisarme y patearme si es necesario, como los corruptos que vemos hoy están de moda en nuestros días. Pero Él no es así. El Señor no es así. El Verbo nos muestra quién es Dios. Y entonces espérese. Hay ocasiones en que la gente dice, ay Señor, revélame tu bondad, revélame quién eres ya, ok. Y de alguna manera esperan que venga un rayo del cielo, qué sé yo, y escriba en la pared alguna cosa como en la época de Daniel, o que en una tabla de piedra como en Moisés le digan allí. Sucede de que a la luz de la Escritura, si usted quiere conocer cómo es Dios de forma clara, usted debe profundizar en la vida de Jesús de Nazaret. ¿El Antiguo Testamento tendrá su lugar? Claro que sí, pero el Antiguo Testamento no está completo en sí mismo. Los mismos apóstoles decían, el Antiguo Testamento era la sombra de lo que habría de venir. El autor de Hebreos dice de que el Antiguo Testamento contiene un pacto que ya ha sido abrogado y que está a punto de desaparecer. Pablo dice, el Antiguo Testamento, la ley, era como un niñero que nos llevaba a Cristo, pero una vez que ha venido Cristo, ha llegado la madurez, y cuando llega la madurez, el niñero ya no es necesario. Entonces, si yo quiero conocer quién es Dios, mis ojos tienen que mirar y contemplar a Cristo.
porque Él se convierte en la máxima revelación divina. Creer, aceptar, recibir, rendirse, ser fiel, se convierten ahora para nosotros en sinónimos. Y aquí viene la parte. Los griegos pensaban de que solamente la parte cognitiva era suficiente. Ya, yo sé que hay un creador. Ya, yo escuché de hablar de un Jesús de Nazaret que murió en la cruz. Y los griegos pensaban que la parte cognitiva, el saber algo, era suficiente. Pero para la perspectiva judía, y por si acaso nuestro libro tiene mucho de la cultura judía, para la cultura judía, creer es sinónimo de aceptar, aceptar es sinónimo de recibir, que a su vez es sinónimo de rendirse y que a su vez es sinónimo de ser fiel. Yo no puedo decir, yo creo en el Señor, si no le soy fiel a Él. No es lo mismo ni se escribe igual. Yo no puedo decir, yo he recibido al Señor, y no permitir que Él moldee mi vida a la vida que Él anhela que yo tenga. Porque en la mente de Juan y de los apóstoles y de Jesús, que se llevaron a cabo en esta cultura judía particular, creer y hacer, y el hacer coherente con esta creencia, son sinónimos y no se pueden separar. Nunca se deben separar. Los grandes problemas vienen cuando esas cosas se separan. Sigamos. El Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y nosotros contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La única esencia que está en el Hijo o en el Verbo, ¿cuál es? Es la misma sustancia que está en el Padre. Por eso se lo llama unigénito. En griego esa palabrita es monógenes, es decir, que solo tiene una fuente directa. En este caso, el Padre y el Verbo son la misma cosa. Pero ¿qué es lo que llama la atención de esto? Usted quiere conocer y ver la gloria de Dios. Contemple a Cristo Jesús y su vida. Antes había una canción que se cantaba y a la gente le gustaba, que decía, muéstrame tu gloria. No sé si alguna vez usted la escuchó. Muéstrame tu gloria. Y de alguna manera la gente cantaba eso. Y yo no sé, esperaba que de alguna manera en el escenario o en alguna parte venga una luz y lo llene y lo transmute. ¿Quién sabe qué? Usted quiere conocer la gloria de Dios. Dirija sus ojos a Cristo. Usted quiere ver a Dios en acción. Contemple a Cristo. Juan dice, nosotros contemplamos la gloria de Dios en Él. La gloria del unigénito que viene del Padre. Y esa gloria, ¿cómo se ha manifestado? Lleno de gracia y lleno de verdad. Las dos cosas van de la mano. Las dos cosas liberan. Yo necesito gracia porque me equivoco, pero también necesito la verdad porque necesito ser corregido. Y qué mejor que Dios para corregirme. Así que eso también es gloria de Dios. Cuando su verdad y su gracia correctiva actúan en su corazón. Cosas que rescatar de aquí, de este texto. Por un lado, no solo es la cercanía, no solo es la empatía, sino también esta palabrita en particular, que los evangelios la anotan y dicen, y tuvo Jesús compasión de ellos, porque cercanía es más o menos, estoy al lado tuyo. Empatía sería, yo te entiendo, yo te comprendo. Pero compasión es, voy a hacer lo que tu necesidad demanda de mí, que yo haga para sacarte de allí. Por si acaso, y compasión no tiene que ver con que usted se saque el pozo millonario. Compasión tiene que ver con que su alma y su corazón sean cambiados para que usted aprenda a administrar lo que tiene. Ya. Le digo, por si acaso usted le ha hecho una carta al Niño Dios y haya dicho, Niño Dios, ayúdame a sacar el pozo navideño que está gordo en este año. ¿Ya? Entonces, sigamos. ¿Qué se ha revelado? La gracia
y la verdad. Y gracias a Él la comunión con Dios es posible, aquello que se rompió en el Génesis. Sigamos con Juan. Juan dio testimonio de Él, olvídese de este uno porque no es la carta, es el Evangelio. Dice, Juan dio testimonio de Él y a voz en cuello proclamó, este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí, porque el verbo existía antes que yo. Y ahora Juan explica, y de la plenitud de Jesús, nosotros hemos recibido gracia sobre gracia. La ley fue entregada por Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por medio de ¿quién? De Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. La fórmula del Éxodo decía, si alguno contemplase a Dios cara a cara, ¿qué le pasaba? Tenía que morirse, ¿no? Pero Juan dice, obviamente a Dios nadie le ha visto jamás, pero el unigénito que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, otra persona de la divinidad, nos ha dado a conocer. ¿Quieres conocer al Creador? Conozca a Cristo. Pero no es el bebecito, no es el de la cartita, es aquel de cuya plenitud hemos recibido todos nosotros. Ahora vamos con una parte de elementos históricos, porque hemos estado bien teológicos y bien filosóficos ahora. Elementos históricos de la Navidad. Primer punto, el nacimiento de Jesús fue parte de la predicación querigmática. ¿Se acuerda de la declaración del Evangelio en el querigma apostólico? ¿Qué decía allí? Todas las profecías se han cumplido en Jesús de Nazaret. Segundo renglón, ¿qué decía? Este se hizo como nosotros. Así que yo no puedo desvirtuar o tratar de ningunear la Navidad. Más o menos, la Navidad, fiesta comercial, lo que sea. Ya, ¿qué me importa? Porque forma parte de la declaración del Evangelio. Inclusive, después de la declaración querigmática, fue la edición de los credos. ¿Se acuerda? ¿Usted se aprendió el credo? ¿Sí o no? Bueno, la mayoría, ya los que se acuerdan de sus clases de catecismo. Muy bien. ¿Qué decía el credo sobre el nacimiento de Jesús? ¿Que nació de dónde? Que nació de una virgen. ¿Se acuerda? ¿Y por qué eso estaba metido en el credo? Porque eso le daba fundamento histórico a la encarnación. Nadie me puede venir a decir de que el nacimiento de Cristo fue una invención que 12 locos tuvieron por allí para plantear las ideas de un movimiento que logre revolucionar al mundo. Sería una locura, es ilógico pensar de esa manera. Pero los apóstoles entendieron desde la declaración querigmática y después los credos que vienen, ahí por el año 327, es que hay una historicidad del evento. Tanto así, de que para marcar inclusive nuestra historia, hablamos de antes de Cristo y después de Cristo, por lo menos en la historia en que el Homo sapiens ha estado pisando la tierra. Así de sencillo. Entonces la Navidad tiene ese carácter histórico. Otro punto, parte aplicativa, los judíos no tenían problema en aceptar de que lo espiritual y lo material venía de Dios. Y para los discípulos de Jesús tampoco había problemas en entender aquello. Los griegos sí, y aquí le voy a decir el problema. Como los griegos decían que lo material no venía de Dios, entonces ellos eran, hagamos con nuestro cuerpo lo que nos dé nuestra regalada gana. Porque total, esto no viene de Dios. Así pensaban los griegos y se iban de relajo cada vez que podían. Pero si yo abrazo la idea de la perspectiva de las Escrituras judías, ¿de qué? De que tanto lo espiritual y lo material proviene de Dios, en mí se genera un sentido de responsabilidad. Entonces, ¿cómo usted va a tratar a su cuerpo? ¿Le va a meter porquerías? ¿Le va a meter porquerías a su cuerpo? Obvio que no. ¿Va a someterlo a situaciones donde su cuerpo puede ser destruido? No. ¿Va a manejar una sexualidad irresponsable? No se puede.
Porque esto provino también ¿de quién? Provino del Creador. Por lo tanto, no es mío. Yo soy un administrador de esto. Yo sé que a veces funciona mal y es propio de la caída, hay dolores, hay enfermedades, una locura. Pero es mi responsabilidad cuidarlo en lo mejor que pueda. Lo que usted gana producto de su trabajo, ¿es suyo? No. ¿Quién le dio inteligencia? ¿Quién le dio sabiduría? ¿Quién le dio capacidad? ¿Quién le dio la gran idea? ¿Quién generó las conexiones neuronales para que usted saque la idea de emprendimiento de negocio? Fue un diseño que vino desde el Creador, la manera en cómo su cerebro trabaja. Por lo tanto, lo que usted produce también lo tiene que usar responsablemente. Así que no entremos en el cuento de los griegos de querer separar las cosas y aceptemos la realidad de que tanto lo espiritual y lo material tienen una misma fuente, el Creador. Y para los discípulos de Jesús, como nosotros, tampoco debería haber problemas en entender aquello. Y por último, la encarnación histórica del Hijo sirvió para enfrentar a una secta que se llamaron los gnósticos del siglo I y el siglo II, que enseñaban que jamás Dios se habría de revestir de materia o de un cuerpo humano. Fue una locura enfrentar a toda esa gente, y la idea de la Navidad fue clara, porque en esa época nadie podía negar la historicidad del nacimiento, o en nuestro mejor término, de la encarnación de Jesús. La Navidad comenzó a ser usada para educar al pueblo en la verdad de Dios y en la encarnación. Siguiente claqueta. Y usted en su casa tiene un sinnúmero de elementos que sirven para eso. Ayer terminamos de arreglar el árbol con mis hijos. Me preguntan, ¿y por qué ponemos un arbolito? Entonces, como el cristianismo también tiene sus símbolos y sus metáforas que son necesarias explicarlas, pero es simple. Porque Cristo Jesús murió en un madero, y de ese madero salieron regalos para los seres humanos. Pero Cristo resucitó de entre los muertos y está vivo. Y de alguna u otra manera, un arbolito con adornos nos hace recordar que de aquel madero salieron dones y regalos para los hombres. La otra pregunta que me hizo, ¿y por qué ponemos los regalitos abajo? Me preguntó mi hija. Y dije, simple, porque así como Jesús, el Señor, a nosotros nos ha dado dones y regalos que nosotros como seres humanos podemos disfrutar. Es nuestro gozo y nuestra dicha también poder compartir con otros y regalar a otros lo que de gracia hemos recibido. Los bastoncitos. ¿Usted ha comido caramelitos en forma de bastón? ¿De qué color son? Esos bastones fueron inventados por un obispo de la iglesia para enseñar una verdad acerca de la fe. ¿Y cuál era la verdad acerca de la fe? De que el bastoncito hablaba del buen pastor, que era puro y sin mancha, la parte blanca del bastón, pero que murió por nosotros y entregó su sangre, la cinta roja que lo envuelve. Todos los elementos que están en Navidad, de alguna u otra manera, nos sirven para explicar la realidad de la encarnación, como la iglesia primitiva de antaño lo hacía. La Navidad comenzó a ser usada para educar al pueblo en la verdad de Dios por la encarnación. La encarnación es el punto focal de la historia humana. Lo humano y lo divino allí se tocan. Allí se cumple todo lo esperado y anunciado. Y es el lugar donde se contempla el futuro, no solo de la humanidad, sino también del cosmos. Dios se ha revelado plenamente en la persona de Cristo. Eso es lo que dice Hebreos en el capítulo 1. Y Jesús hace que los atributos de Dios sean entendibles para nuestra mente humana. Primero, hemos conocido su inmutabilidad. Su gracia no cambia. Su gran amor nunca ha variado. Dios nos ama y nos ha amado desde antes de que el mundo visible comience, y nos seguirá amando por la eternidad después del día postrero. Su amor es justo, porque se duele de nuestra maldad, nos llama la atención, nos explica con su verdad las consecuencias de nuestro pecado, maldad o de las malas decisiones que tomamos, pero nos ofrece perdón, ayuda, sabiduría, fuerzas y un nuevo comienzo. ¿Qué más? Dios es revelado plenamente en la persona de Cristo, Jesús. Jesús hace que los atributos de Dios sean entendibles para nuestra mente finita. Y tenga presente esto. La verdadera teología, es decir, entender a Dios, busca comprender a Dios desde el evento divino de la encarnación, de la vida de Jesús, de su muerte y su resurrección.
Es Dios quien se ha dado a conocer, no usted que puede acercarse por sí mismo o usted mismo entender a Dios por su propia cuenta. Dios se ha dado a conocer a sí mismo. No es un Dios lejano. La encarnación habla de que Él está familiarizado con nuestras realidades, dolores y penas, inclusive con nuestra muerte y sufrimiento, y abraza todo eso con la esperanza de la resurrección de entre los muertos. Así que lo invito en este mes de diciembre a celebrar la Navidad de la forma en que los apóstoles lo entendieron, la grandeza de Dios que contemplaron en la encarnación y que los 3 primeros siglos de nuestra iglesia la perpetuaron para que nos llegue hasta el día de hoy como la fecha que debería ser. ¿Estamos bien? Vamos a orar. Te damos gracias, Señor. Si nuestros corazones aún no te han recibido, si nuestras almas aún no te han anhelado, y nuestro corazón percibe el vacío que existe, porque tú no estás, pues hoy queremos seguir la instrucción de Juan y pedirte, Señor, que vengas a nuestra vida, de recibirte como lo que eres, el Logos, el Verbo, Dios mismo encarnado, que vengas a vivir en nosotros y que hagas de nuestra alma y de nuestro cuerpo el templo y el lugar de tu habitación. No porque nosotros te podamos contener, sino porque nuestra alma anhela el aferrarse a alguien eternamente más grande y más fuerte que yo, y ese eres tú, Señor. Entra a nuestra vida constantemente, llénanos con tu gracia que nos perdona y nos limpia, pero también llénanos de tu verdad que nos santifica, que nos perfecciona y que nos corrige con amor eterno. Permítenos, Señor, en esta Navidad compartir en casa las cosas como son, enseñar sobre tu encarnación como debe ser, y que las palabras de Juan en su primer capítulo resuenen en nuestra celebración de que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hoy podemos contemplar su gloria como la gloria del unigénito que viene del Padre, lleno de gracia y de verdad. Te pedimos, Señor, que en los 2 siguientes sermones que tengamos aquí por Navidad, nos permitas entenderte un poquito, anhelarte con todo el corazón y pedirte que llenes nuestra vida siempre. Llévanos con bendición a casa y permítenos disfrutar de esta semana en nuestros trabajos, nuestros estudios, con nuestra familia. Guárdanos, Señor, y protégenos, porque los días que vivimos son malos, pero al mismo tiempo que trascendamos la maldad con la luz que viene de ti. Te damos gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga. Chao.